Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en este momento que te hagas presente con nosotros y que nos ayudes a discernir y entender tu palabra, que es lo más importante, Señor, para poder guiarnos en este camino y poder entender lo que tú quieres con nosotros. A ti, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día, programa que ya como ustedes saben está diseñado para que ustedes puedan ir conociendo más en profundidad lo que es la Santa Madre Iglesia Católica que Dios nos ha regalado para que algún día todos podamos unirnos y llegar en esa iglesia hasta el reino de los cielos que Dios ha preparado para su pueblo. Hoy seguiremos con el tema de la muerte, dándole un nuevo enfoque. Vamos a estar hablando de lo que son los novenarios dentro de la iglesia, aquellos famosos novenarios, donde siempre nos preguntan si son bíblicos o no son bíblicos. Nuestros hermanos de otras denominaciones a veces nos hacen esa pregunta, si están o no están en la Biblia. Pues vamos a tratar de explicarlo hoy, por qué se hacen y de dónde salen. Hoy tengo como invitado a mi amigo Anthony, que es el papá de Kenny, que es el camarógrafo que está detrás de las cámaras. Le voy a pedir que se presente. Buenas, mi nombre es Anthony, pertenezco a la parroquia San José y amigo de José desde que nos conocemos y es un gusto estar aquí. Bien, qué interesante, Anthony, porque hoy vamos a estar dialogando de un tema que los laicos deben estar muy atentos a esto, y yo creo que tú me vas a poder ayudar con esto, porque vamos a darle continuidad al tema que estuvimos trabajando la semana pasada. El tema de la semana pasada era si había que rezar o no había que rezar por los muertos. Los que lo estuvieron viendo, pues me escribieron varios comentarios, ¿verdad?, de que fue muy provechoso, porque así descubrimos que la iglesia primitiva y la iglesia moderna es necesario la oración por los difuntos. Pues algunas denominaciones religiosas entienden que no hay que orar por los difuntos, pero quedó demostrado, ¿verdad?, con todas las lecturas utilizadas, de que sí debemos orar por los difuntos. Y hoy vamos a dar continuidad a ese tema. Hoy vamos a estar hablando de los novenarios. Los novenarios dentro de la iglesia son bíblicos, no son bíblicos, ¿por qué los hacemos si no son bíblicos? Te pregunto, Anthony, ¿qué tú conoces de los novenarios? Bueno, lo poco que yo conozco, porque yo no soy muy didáctico sobre esto, es pues, que se le hacen a las personas que difuntas como tal para tener como esa ayuda espiritual de parte de nosotros, los que estamos en el mundo terrenal vivo, para que ellos puedan pues llegar a tener un encuentro directamente con el Señor, o sea que esa alma pueda ser limpia como tal y pueda llegar al reino de los cielos, porque ninguna alma que tenga mancha llegará al reino de los cielos. Algunas denominaciones de nuestros hermanos cristianos no católicos dicen que no se puede orar por los difuntos porque nadie puede interceder. No hay ningún intercesor entre Dios y los hombres que no sea su Hijo Jesucristo. Pudimos demostrar que en el antiguo pueblo ya estaban orando por los difuntos. Vamos a mirar un poquito la lectura que nos dio pie para la semana pasada, que nos va a ayudar para esta semana. Está tomada del libro de Macabeos 2, capítulo 12, versículo del 42 al 45. Exacto. Vamos a ponerlo de nuevo. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 45. Aparecerá abajo para que usted lo pueda estar buscando. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice esa parte para poder empezar con este tema. Y dice Macabeo, y rezaron al Señor para que perdonaran totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a lo que habían pecado. Efectuó
entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubiera creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que sus inquietudes eran santas y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Anthony, esa lectura nos hablaba la semana pasada, Macabeos 12, donde hablaba de que la tribu de Israel, Judas, que la presidía en ese momento, se encontró con unos cadáveres y no sabía por qué estaban muertos. Cuando levantan los cadáveres, debajo encontraron unas estatuillas que eran prohibidas para el pueblo. Por tanto, para el pueblo de Israel, entrar en aquella idolatría con aquellas estatuillas los había llevado a la muerte. Muerte que para el antiguo pueblo no tiene perdón, no tiene perdón. Por tanto, si no se pudiera hacer nada, Judas no hubiese hecho nada. Mas sin embargo, Judas encuentra que había algo que hacer. ¿Y qué hizo? Mandó una colecta de 2,000 monedas de plata para que en el templo se hiciera intercesión en oración, para que aquellos hermanos que habían muerto, sus almas pudieran ser perdonadas. Si no hubiese nada que hacer, decía la lectura que sería tonto hacer todo esto. Entonces ya ahí nos estaba diciendo claramente que la necesidad de la oración por los difuntos es impecable. Exacto. O sea que cuando una persona muere, hermano o hermana que me estás viendo detrás de la cámara, tú que quizás no has podido pensar en esto, la pregunta que hacíamos la semana pasada era: ¿eres santo en este momento? ¿No tienes pecado, Anthony? Si te murieses ahora, ¿irías al cielo o a dónde irías? Para poder entrar en el cielo, todos tenemos que ser santos. No hay forma de entrar al reino de los cielos si no es santo, porque el Señor dice: yo soy santo y ustedes tienen que ser santos como mi Padre y yo lo somos, para que puedan estar ustedes en mí y nosotros en ustedes. Por tanto, si no hay, nadie puede entrar si no es santo. ¿Quién es santo? ¿Quién entraría? Pues nadie. Mas sin embargo, la oración por ti en vida y la oración por tu alma en muerte te puede ayudar para que tú puedas trascender de un pecado no grave, porque habíamos quedado que el que va al infierno, pero el que tiene un pecado no grave puede ser limpiado y perdonado a través de la oración de ¿quién? De la iglesia, de su pueblo, de su familia y de sus amigos. Y nosotros pudimos demostrar claramente con varias lecturas, creo que eran 7 o 8 lecturas, donde podíamos ver que sí había que orar por los muertos. Y ahora, dentro de este proceso, tenemos otra situación en la iglesia que son los novenarios, los famosos novenarios, igual que voy a trabajar posteriormente los quinceañeros, que tampoco están en la Biblia, no hay un quinceañero bíblico, ¿verdad? La palabra novenario viene de 9 días, 9 noches. Es interesante porque la iglesia concede los novenarios en honor a San Francisco Javier, y esto es concedido por el Papa Alejandro VII. Ya esto se estaba dando para el siglo XVII, ya la iglesia había oficializado que los novenarios se iban a llevar a cabo dentro de la iglesia, en honor a nuestro hermano Francisco Javier, por el Papa Alejandro VII. ¿De dónde surge el culto? Por los fundamentos bíblicos. Primero, el pueblo de Israel se reunía a las 3 de la tarde, lo que se llama la hora nona. Cuando hablamos de las 3 de la tarde, hermano, quizás usted diga, pero son las 3, no son las 9. Para nosotros, la iglesia que Cristo funda, tenemos una liturgia de las horas que tenemos que hacer oración durante el día a diferentes horas. Tenemos un oficio de lectura, tenemos una laude, una hora intermedia, una hora media, y tenemos la hora nona. La hora nona es las 3 de la tarde para la iglesia. Se llama hora nona porque es las 3 de la tarde, porque es a la hora que Jesucristo muere, entregó su alma. Por tanto, nosotros hacemos la hora nona a las 3 de la tarde, que significa número 9, la oración número 9. Entonces, el pueblo de Israel también se reunía a las 3 de la tarde para orar al Señor, para que la iglesia a las 3 de la tarde ahora le llama a la hora nona. ¿Por qué rezamos esa hora nona? Porque Jesucristo
muere a las 3 de la tarde. Y para nosotros ese número 9 es muy importante. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, primer fundamento, ¿por qué hacemos los novenarios? Porque el pueblo de Israel se reunía a la hora nona para orar. ¿Por qué? Por todas aquellas necesidades, específicamente por los hermanos que habían fallecido. Esto es interesante, ¿verdad? Ya tenemos una razón por la cual se hacen los novenarios. Primero, que ya fue instituido por la iglesia en el siglo XVII, y ahora porque la iglesia se reúne, se congrega a las 3 de la tarde al día de hoy, mientras ustedes están haciendo todas las cosas a las 3 de la tarde, los que somos ministros ordenados, estamos llamados a hacer estas oraciones durante el día y hacemos la hora nona a las 3 de la tarde. Segunda razón por la que podemos hacer los novenarios: desde la ascensión del Señor hasta el día de Pentecostés, los discípulos se mantuvieron en oración. ¿Y cuánto tiempo había transcurrido desde el momento de Pentecostés hasta la ascensión del Señor, o de ascensión del Señor hasta Pentecostés? ¿Cuántos días? 9 días. 9 días. Entonces ya la iglesia viene mirando el número 9 como purificación, como tiempo para que la iglesia se vaya limpiando, e incluso la oración por aquellos que necesitan oración. O sea, ya sea aquí la novena puede hacerse por los difuntos, pero también se puede hacer la novena por un santo, a través de un santo, para que nos conceda algo. O sea que no necesariamente los novenarios son para los difuntos. Ahí vamos a encontrar dentro de la gama de nuestra iglesia diferentes novenas: novena a San José, novena a Padre Pío, novena acá, novena allá. Son legítimas y son necesarias dentro de la iglesia, porque nos ayudan a que podamos mantener esa persona que estamos orando por ella. A veces ofrecemos una novena por un hijo tuyo, para que tenga discernimiento de lo que él necesita. Lo que necesita, tiene una enfermedad, está estudiando, necesita algo, tú entiendes que necesita protección, y entonces a través de San Miguel Arcángel le haces una novena a San Miguel. Sí. Son 9 días que tú vas a escoger para una oración intensa por esa persona, para que o sea te ayude. Seguro. Entonces no necesariamente las novenas son únicamente para los difuntos. Es importante, ya nos ha demostrado que es importante que nos reunamos más de uno o uno más para orar por quién, por las necesidades del país. Exacto. Ahora mismo todos deberíamos estar haciendo una novena, sí, y a través de San Rafael, para que este virus desaparezca de la humanidad. Sí. Y sería, yo creo que justo necesaria Sí, una novena para San Rafael, San Gabriel y San Miguel, para que nos proteja de toda la maldad. Entonces ya vemos que ocurren 9 noches entre el día de la ascensión hasta el día de Pentecostés. ¿Y qué hizo el pueblo judío mientras ocurrió la ascensión del Señor hasta el día de Pentecostés? ¿Qué hicieron ellos? Se mantuvieron en oración. Se mantuvieron unidos y en oración. O sea que eso es todo lo que es fundamento de la novena, que podamos mantenernos en una unidad con un solo pensamiento, con una sola petición a Dios. Y ahí ya podemos ver 2 razones. Tercera razón que te voy a dar, Antonio: los griegos y los romanos oraban por los difuntos durante 9 días. O sea que nada nuevo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que los griegos y los romanos, de donde vienen prácticamente muchas de las leyes y muchos de las costumbres que ellos tenían, aunque muchos de ellos eran paganos, oraban por los difuntos. Y eso lo podemos encontrar en Macabeos 12, 42 al 45, donde el pueblo judío entendía que se podía orar por los difuntos. Y entonces, lo lindo es que oraban por 9 noches. O sea, ya ahí vemos que la iglesia no se inventa cosas. Aunque no esté bíblicamente expresado en la Sagrada Escritura, la iglesia tiene una tradición y una historia que nos une a ciertos eventos que son importantes para la humanidad, y la iglesia lo retoma y lo trae y nos lo da como que prácticamente como si fuera un sacramental, no un sacramento, como si fuera un sacramental. Es un mecanismo de oración que nosotros podemos hacer para muchas cosas, para vida o para vida eterna o para una necesidad que usted y yo tengamos. A veces yo le digo a alguien: mira, pídele a San Miguel una novena porque me proteja, para que me cuide, porque voy a hacer este evento, voy a ir allá, voy a ir a una casa a bendecirla. Y entonces todas estas cosas, yo le digo: mira, ora por mí. Si quieres hacer una novena, te lo agradecería con todo el corazón, porque esos 9 días, que vamos a ver qué significa el 9 ahorita más adelante. Entonces ya tenemos 3 razones por las que debemos celebrar los novenarios. Los griegos y los romanos oraban por los difuntos durante 9 días. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1, versículo 14, específicamente ese nada más. Ese nada más. Hechos de los Apóstoles, va a aparecer en la parte de abajo, hermano, en tu pantalla, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Interesante, ¿verdad? En los momentos de dificultad, cuando todo iba mal, María y las otras Marías se reunían con los apóstoles y se encerraban, ¿para qué? Para comer, para hacer una fiesta, No, para orar, intercediendo por todas aquellas necesidades que iba a vivir esa iglesia naciente. O sea, una vez Jesucristo desaparece del panorama terrestre con su cuerpo mortal y ahora tiene un cuerpo glorioso y espiritual y asciende al cielo, se queda la iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva tenía ¿qué? Miedo. Miedo. Y tenía necesidades. ¿Qué hacía María? Se quedó prácticamente con el grupo, dándole fortaleza a través de ¿qué? De la oración. O sea que María, dentro de la oración de la iglesia, aunque algunos hermanos no creen en ella, María es fuente de oración y de unidad para aquella iglesia que una vez Jesucristo asciende al cielo, María se queda manteniendo a los discípulos unidos y dándole fortaleza y dándole, como digo yo, el coaching. No se vayan, que Él regresa, Él prometió, Él va a venir. Y entonces María estaba ahí en el centro con las otras mujeres que son tan importantes en la iglesia, tratando de buscar esa unidad de la iglesia. O sea, una novena para que se quedaran reunidos en oración. Wow. ¿Alguna duda que te quede ahora? Se le paran los pelos. Sí, entonces las novenas son muy importantes cuando una persona quiere una necesidad o tiene una necesidad y no sé si tú te acuerdas, ya no se ve mucho, pero la gente hacía una promesa y se ponía un hábito. Sí. Por tantos días. Voy a ofrecer este hábito por tantos días para que me concedas esta petición. Pues la novena te concede eso sin el hábito. Exacto. Entonces, realmente tú tienes una necesidad, tú confías en Dios, tú buscas un grupo de hermanos, este grupo de hermanos empezamos a hacer una novena a quien tú quieras que interceda por ti, y entonces si se te va a conceder esa petición, pues entonces agradecido a Dios también le damos una novena de agradecimiento por lo que Dios te ha concedido. O sea, es interesante. ¿Para qué y cómo nos ayuda estas novenas? Pregunta que uno se puede hacer. ¿Qué puede hacer por mí? Nos puede ayudar en la salud. Ajá, Eso nos puede ayudar a las personas que necesitan ese empujón de iluminación para poder llegar al cielo. Claro. Puede también ayudarnos con esta enfermedad tan grande que es la pandemia, para que pues por intercesión de la oración pues se acabe por fin de todo el mundo. O sea, yo no tengo duda, Anthony, yo no tengo la menor duda que si el mundo entero se uniera en una novena, unidos, el mundo entero, en una sola fe, en una sola religión, en una novena a Dios, con la intercesión de María, esto desaparece. Amén. Pero eso no ocurre. No, es que eso es casi imposible en el mundo. Que nos podamos mirar los cristianos con una sola fe, con una sola línea y con una sola oración hacia Dios. Cada uno quiere hacer sus propias oraciones y nadie se quiere unir, como hacía María con los apóstoles, para hablarle al Señor por 9 noches para pedirle, o por 9 días para pedirle esto. Entonces tú estás muy bien. Nos prepara. Primer evento que nos ayuda, nos prepara para un evento espiritual. O sea, ya sea para una actividad que yo vaya a tener espiritual, o para incluso cuando yo me muero, que mi alma sale de mi cuerpo y mi cuerpo no ha vivido un estado pleno de gracia, entonces entraría mi familia a un novenario para que mi alma pueda descansar en paz y encontrar el sitio correcto, siempre y cuando que no haya cometido pecados graves antes de morir. Y que no se haya reconciliado con Dios. Porque si se reconcilió con Dios en su último momento, solamente Dios y el alma saben hasta dónde va a llegar. Entonces ya tenemos nos prepara para un evento, ya sea aquí o un evento espiritual. Segunda razón, nos ayuda para la remisión de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De aquellos pecados veniales que tú has cometido y que cuando tú mueres no pueden estar. Porque los pecados se consideran veniales o se consideran graves. Los pecados graves no hay forma de borrarlos, sino es a través de la reconciliación. Los pecados veniales, que son pecados que no te llevan a la muerte, pero sí te hacen daño, a través de la novena de oración se eliminan.
Y si por esa gracia de Dios estabas en el purgatorio, como digo yo, patinando, con la oración de la iglesia a través de la novena, ese es el empujoncito. Casi siempre yo digo que las cuencas del Rosario de María es una soga que nos ayuda a entrar del abismo, nos ayuda a subir. Si usted ha tratado, alguna vez usted ha tratado de salir de un hoyo y le tiran una soga y la soga no tiene nudo, usted no va a poder salir. Pero si le hacen unos nuditos, usted se va agarrando de los nuditos y se da cuenta que la soga que no repara y que se te hace más fácil salir del hoyo. El rosario, ese instrumento que es una novena, sencillamente tiene esa camándula para ayudarnos a salir de nuestros problemas cuando realmente lo necesitamos. Interesante, eso wow. Es para pelo. Sí. Tercera razón, todavía te sigo dando, Anthony. También sirve en duelo por aquellos que han muerto. Ya no es únicamente pedir por las necesidades de los vivos, sino que las novenas también las utilizamos para la iglesia unirse por 9 noches a orar por los difuntos, cumpliendo con la tradición de los griegos y los judíos, que oraban 9 noches por los difuntos. Sí, muchas de estas personas como tal, como tú traes a colación, no creen en la oración hacia ese difunto como tal. Y yo era una de las personas que también tenía mucha duda, porque mi abuelito, pues, cuando muere, yo no estaba seguro si había muerto en gracia, o porque yo no estoy en él para saber qué él había hecho. Y yo pedí las 9 noches como tal para... Sin saber lo que pedía. Exactamente. Sin saber lo que pedía. Como muchos dicen, yo quiero 9 noches para mi difunto, y tú dices, ¿pero por qué tú pides 9 noches? Y tú dices, bueno, pues no sé, porque la iglesia ora 9 noches y hacen los rosarios 9 noches, pero no tengo idea. O sea, no está bíblicamente implícito, escrito, pero sí está implícito, está metido dentro de la tradición de una iglesia por 2000 años. O sea, esta iglesia ha orado por los difuntos durante 2000 años y se ha utilizado como una base. Se utilizaba antes, pero oficialmente comienza dentro de la iglesia católica en el siglo XVII. Por este Papa Alejandro VII, que es el que lo aprueba ya. No es que no se hacía, es que la iglesia lo oficializó en el siglo XVII por la petición del Padre Francisco Javier. Y terminamos con esto, sencillo. El número 9, ustedes saben que la Biblia tiene la numerología, no sé si nuestros hermanos lo saben, pero existe una enseñanza que es la numerología bíblica. Dentro de la Sagrada Escritura existen los números y cada número tiene una simbología, tiene un sentido. Por eso el 3 nos lleva a la Santísima Trinidad y nos lleva a todo, el 7 nos lleva a la divinidad y la perfección divina del Señor. El 12 nos lleva a la infinito, la plenitud, todo lo que tiene que ver con, siempre el 12 por 12, 144, que es lo múltiplo, ¿verdad?, de 12, para llegar a los que van a entrar en el reino de los cielos, entre comillas, porque lo que significa es una multitud. Y entonces, ¿qué significa el 9? Dentro de la Biblia, cuando vemos el número 9 en la Biblia, lo que significa es dolor y sufrimiento. Cada vez que usted encuentra el número 9 en la Biblia, va a estar relacionado con alguna situación de dolor o una situación de sufrimiento. Entonces ya sabemos que ante el dolor y el sufrimiento de una persona, ante el dolor y el sufrimiento número 9 de una familia, porque han perdido un ser querido, porque tienen una situación difícil, la iglesia, la familia, los amigos pueden hacer una novena utilizando algún intercesor. Nosotros creemos que la intercesión es viable, y quién mejor que la Virgen María, quién mejor que alguno de los santos de la historia para interceder por esta situación, mayormente por nuestros difuntos que han muerto, que no sabemos si murieron en un estado pleno de gracia o no. ¿Qué nos queda? Orar. O sea, yo siempre he creído, y con esto termino, hermanos, que las oraciones nunca están de más. Siempre las oraciones son necesarias, aunque usted no tenga problema. Ojalá cada uno de ustedes estuviese orando por mí en este momento, y por los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas del mundo entero, que tanta oración necesitamos en esta época. Todos unidos en oración, en un novenario, o puede ser 3 días, o puede ser usted coja, pero la palabra novenario implica que nos reunamos a orar. Si queremos utilizar las tradiciones antiguas del pueblo griego y judío, 9 días. Si queremos utilizar las tradiciones del dolor y el sufrimiento, 9 días. Si queremos mirar, otra de las cosas interesantes es el nacimiento de Jesús. También. Que se nos lo hablamos, el nacimiento de Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el vientre de María? 9 meses para que se diera una vida
que iba a llegar a la tierra y iba a cambiar la humanidad. 9 meses en dolor y sufrimiento, porque fue perseguida, fue un embarazo que todo el mundo lo quería terminar. Entonces, dolor y sufrimiento, 9 meses de María embarazada en el vientre con Jesucristo allá adentro. O sea, todos los números 9 nos llevan al dolor y sufrimiento, pero también nos llevan a ¿qué? A la oración plena de la iglesia. Así que, hermanos, hermanas, si usted tiene alguna duda todavía y le queda alguna, pueden escribirnos aquí. Mire, le vamos a poner el número de teléfono de nuestra parroquia abajo. Si usted tiene una duda, escriba y la semana que viene yo le contestaré. Detendré el programa para contestar su duda. Así que, Anthony, gracias por estar en. Gracias a Dios. ¿Tienes alguna duda? No, de verdad que me he ido más lleno de sabiduría. Ahora conoce cuando vayas a pedir un novenario de dónde sale. Exactamente. O sea, no está escrito en la Biblia, pero está implícito dentro de la historia y lo que digo yo es la vida de esa iglesia durante 2000 años. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus hogares, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza